Dios bendiga a los amigos y hermanos que ven estos videos acerca de este estudio bíblico que estamos haciendo de Hechos de los Apóstoles. Hoy vamos a estar en el capítulo 7. Ustedes ya ven, me he adelantado un poquito para cortar el tiempo, puesto que este capítulo es bien extenso y vamos a ver si lo dimos en dos partes, porque no nos va a quedar tiempo para hacerlo todo, ya sería muy largo. Aquí vamos a presentar cómo Esteban se defiende o cómo Esteban explica las acusaciones que hicieron de él en el capítulo 6. Eso también lo vamos a ver un poquito más adelante, pero lo estoy reflejando un poquito para que ustedes den cuenta de qué se trata este capítulo, que es muy hermoso. Es un capítulo donde nos va a dar una enseñanza muy bonita. Vamos a hacer la oración para que el Señor sea dándonos su bendición y su sabiduría. Bendito Dios y Padre Celestial, te seguimos dando las gracias a ti, solamente a ti, Señor, por darnos sabiduría, inteligencia, Señor, en este momento que estamos estudiando tu palabra. Te pido, Señor, que cada uno de mis amigos y mis hermanos que se conectan a este canal, tú también les des esa sabiduría, ellos puedan entender, como tú me has hecho entender tu palabra, que a ellos también puedan entender tu palabra, Señor, y sacarle el jugo a ella, Padre Santo. Te doy gracias por estos momentos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces aquí me había adelantado yo un poquito porque quería como detenerme, digámoslo así, detenerme un poco en este punto. El título de este capítulo es La respuesta de Esteban al concilio. Nosotros sabemos que Esteban fue acusado, ¿cierto? En el capítulo 6, aquí lo vamos a ver, en el capítulo 6 que lo vimos la semana pasada o el video pasado, Esteban fue acusado de blasfemia contra Moisés, contra la ley y contra Dios, que eso es una mentira, ¿no? Y también los sacerdotes le pagaron a testigos falsos para que lo acusaran. Entonces, el primer punto que tiene este capítulo 7 sería la historia de Israel desde el tiempo de Abraham. ¿Por qué Esteban se mete aquí y dice la historia de Israel desde el tiempo de Abraham? Porque Esteban quiere mostrarles a los sacerdotes que Dios estaba desde esta época, desde el tiempo de Abraham. Porque Abraham, si ustedes recuerdan, a Abraham se le dio la promesa de la tierra prometida. Entonces, eso es lo que Esteban va a tratar de explicar para que los sacerdotes entiendan qué es lo que él quiere dar, qué es lo que él quiere decir. En el primer punto, que sería la A, ¿cierto? La A del número 1, el sumo sacerdote invita a Esteban a hablar. Ahí en el versículo 1, si usted tiene su Biblia y la abre ahí conmigo en Hechos, capítulo 7, versículo 1, dice: el sumo sacerdote dijo entonces, ¿esto es así? Este va a ser el discurso de Esteban. Y como Esteban explica cómo Dios llamó a Abraham. Eso es lo que va a hacer Esteban. Entonces el sumo sacerdote invita a Esteban a hablar. Versículo 1. En el punto número 1 del punto A, dice el sumo sacerdote probablemente era Caifás. Si ustedes se acuerdan, ahí en Mateo 26, 57, Caifás fue el que dio el juicio, o el que estuvo, digámoslo así, en el juicio, el que presidió el juicio contra Jesús. ¿Okay? Ustedes pueden leerlo ahí en Mateo 26, 57, donde se nombra a Caifás. Yo creo que ustedes se acuerdan de eso. Entonces Caifás también fue el que llamó a Esteban para explicar lo que estaba sucediendo. Aquí en la número 2 del punto A dice, ¿es esto así? Este es el final del versículo 1. Mire qué pregunta, ¿es esto así? Como si el sacerdote tuviera dudas de lo que estaban diciendo ellos. Entonces le pregunta, ¿es esto así? Entonces invita a Esteban ¿a qué? A explicar las acusaciones. ¿Cuáles acusaciones? Las que hay en el Hechos capítulo 6, del 11 al 14. Esas acusaciones, pero yo subrayé aquí esta palabra porque el sacerdote no invita a Esteban a defenderse, sino a explicar. Interesante, ¿cierto? Nosotros como
hijos de Dios, si no hemos cometido ningún error contra nadie, nosotros no tenemos que defendernos. Dios es nuestro defensor. La palabra dice que Él es nuestro abogado. Esteban sabía que Dios era en esa época el abogado del que Jesucristo era su abogado y de las acusaciones que se le estaban haciendo. Entonces este sumo sacerdote llama a Esteban y dice, explíquenos esas acusaciones que hasta él mismo, diría yo, el mismo Caifás, pagaría algunos falsos testigos para acusar a Esteban, y viene aquí y lo invita para que explique esas acusaciones, algo como inverosímil, ¿no? Pero era para poder juzgarlo totalmente. Vamos para la parte 2, vamos para el punto número 2, ese punto número 2, déjenme un momentico aquí. Yo miro algo aquí. Vamos en dónde, vamos en el. Esto es así, eso fue lo que dijo, sí. Entonces vamos para la B. Estamos en la A, vamos para la B. Este punto lo quitamos porque todavía no vamos a iniciar en este. Vamos para la parte B, el punto B de el renglón 1, parte B. Vamos para la parte B. Y en esa parte B nos dice la promesa de Dios a Abraham. Aquí escribimos la promesa de Dios. ¿A quién? A Abraham. La promesa de Dios a Abraham, y eso lo vamos a ver en el versículo 2, desde el versículo 2 hasta el versículo número 8. Ahí, del versículo 2 al versículo número 8. Ahí vamos a estar viendo esa parte. Listo, vamos a seguir. Entonces, la promesa de Dios a Abraham. Entonces, desde el 2 al 8, el 2 dice, por ejemplo, dice, y él dijo, varones hermanos y padres, oíd. Aquí es Esteban hablando. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Entonces, ese punto número 1, ¿cierto? Que es la gloria, el Dios de gloria. Oiga, el Dios de gloria. El Dios de gloria. ¿Por qué? Mire que ahí en el 2 dice, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham. ¿Qué estaba haciendo Esteban? Esteban estaba enfatizando. ¿Qué estaba enfatizando? Que Dios se le apareció a Abraham. Esteban enfatiza, voy a orar aquí, enfatiza que Dios se le apareció a Abraham. Enfatiza, asegura, aunque Esteban no vio, pero Esteban está totalmente seguro de que Dios se le apareció a Abraham. Entonces enfatiza eso, lo asegura delante de los sacerdotes. Dice, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham. Y después de que se le aparece a Abraham, ¿cierto? Después de que se le aparece a Abraham, después de que él enfatiza de que se le apareció a Abraham, ¿cierto? Viene otra aquí, sal de tu tierra, que es el número 2, que ustedes ya lo conocen, sal de tu tierra. ¿Y de dónde más le dijo Dios a Abraham que saliera? Sal de tu tierra y de tu parentela. Entonces, y de tu parentela. ¿Cierto? Y siguió diciéndole más. Y ven a la tierra que yo te mostraré. Voy a ponerlo así en punticos. ¿Cierto? Voy a ponerlo así en punticos. Porque ahí vamos a escribir algo. Vamos a explicar que Esteban, ¿qué quiso decir Esteban? Esteban lo que quiso decir ahí era
que Esteban explicó que Abraham no fue inmediatamente a Canaán. ¿Cierto que no? Entonces, a ver cómo pongo. Voy a poner, Esteban explicó que Abraham, aquí Esteban, a ver si me alcanza el tablero, explicó que Abraham no fue a Canaán. No fue a Canaán. Eso es lo que Esteban estaba haciendo, explicándole, ¿cierto? Explicándole al sumo sacerdote y todos los que ven ahí, porque habían varones, etcétera, etcétera, que Abraham no fue a Canaán primero. Abraham salió de su tierra junto con su parentela, a pesar de que Dios le envió, ¿no? De que Dios lo mandó, de que Dios le mandó a que no llevara a nadie. De todas maneras, él se fue con la gallada, digámoslo así, con otras personas. Entonces, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. ¿Cuál tierra era? Canaán. Esa es la tierra que Dios le iba a mostrar a Abraham. Pero Abraham no se fue directamente a Canaán. Él directamente no se fue a Canaán porque Abraham no sabía para dónde iba. Al menos Dios no le dijo, vas a ir a Canaán a conquistarla. Cuando llegó allá fue que Dios después le dijo. Entonces, eso estaba explicando, Esteban estaba explicando que Abraham no fue inmediatamente a Canaán. ¿Dónde habitó Esteban? ¿Dónde habitó Abraham? En Aram. Porque ahí el versículo 2 dice, antes que morasen en Arán. Antes que morasen en Arán. Entonces, él estaba viviendo en Arán. Abraham estaba viviendo en Arán. Y no dejó inmediatamente a sus parientes. Su padre lo acompañó a Arán. Entonces, cuando le dijo, sal de tu tierra y tu parentela, Abraham no se fue solo, desobediente. Se fue con su papá, se lo llevó ¿para dónde? Para Arán. Bueno, hasta ahí vamos bien. Vamos para el número 3. Este número 3, oiga, este es importante, dice, no le dio herencia. Y eso es una realidad. No le dio herencia. ¿Por qué? No habían pruebas físicas. No había pruebas físicas de ninguno de los dos. Ya le explico esto. De ninguno de los dos. De ninguno de los dos. ¿Cuáles? No tenía hijo y no tenía tierra. Ninguno de los dos. Abraham no tenía hijo y no tenía tierra. Entonces, no habían pruebas físicas. Y en ese tiempo se necesitaba tener herederos. En ese tiempo se necesitaba tener herederos, primogénitos. Pero en este caso no había ninguna prueba. Ahí dice pruebas. Pruebas físicas de ninguno de los dos, de que no tenía hijo y no tenía tierra. ¿Cierto? Entonces aquí hay una, dice, Abraham le fue prometido una tierra y descendientes. A él se le prometió eso. Dios le prometió eso a él. Pero, dice, pero no tenía pruebas físicas de ninguno de los dos. Él solo podía confiar en Dios para el cumplimiento de estas cosas. Entonces Abraham salió solo con su papá, ellos dos, no más. Se fueron ellos dos, sin hijo porque no tenía, sin tierra porque tampoco tenía, iba a la deriva. Iba como, dice vulgarmente un dicho, como judío errante, caminando por los valles. Bueno, entonces aquí tenemos el punto número 2. El punto número 2. El punto C, y vamos a terminar con este C, porque ya ni el tablero me va a alcanzar. Solamente son 2 puntos. Entonces el C dice que Dios
dice que Dios advirtió a Abraham y le dio el pacto. Dios advirtió a Abraham, Dios advirtió a Abraham y le dio el pacto. Y le dio el pacto. Y eso lo podemos ver en el versículo 6 al 8. 6 al 8. Mire lo que dice el versículo 6 al 8, dice. Y le dijo Dios así, ponga cuidado, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Y eso sucedió. Dice el 7, mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión. Y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Mire, Dios advirtió a Abraham y le dio el pacto de la circuncisión. Vamos a mirar el punto número 1. Ojalá me alcancé el tablero. Punto número 1 es, serían extranjeros en tierra ajena. ¿Cierto? Serían extranjeros en tierra ajena. ¿Dónde estoy? Este pueblo de Israel fue extranjero en muchas partes. Fue extranjero en Egipto, fue extranjero en Babilonia. Los capturaban y se los llevaban para allá y los usaban como esclavos. Ustedes conocen esas historias. Entonces, y el segundo, el pacto de la circuncisión. Aquí, el pacto de la circuncisión. Oiga, bueno, quizás algunos de ustedes, ¿cierto? No saben qué es la circuncisión, no sé. Estamos en el siglo XXI, pero muchas veces no buscamos palabras bíblicas. Esto de todas maneras se practica en muchos países todavía. Y no sé si en Israel lo harán. Pero esto de la circuncisión es un corte que se le hacía al pene, al prepucio. Lo cortaban y lo separaban de la carne, el prepucio era separado. Entonces hacían esto a los hombres, a todos los hombres. Después de que Abraham entró a la tierra de Canaán, todos los hombres tenían que hacerse la circuncisión. Aquí dice, en el 8 dice, y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día. O sea, le hizo esa operación quirúrgica a Isaac. Y entonces, ¿qué pasa? Entonces después dice, e Isaac a Jacob. Jacob, hijo de Isaac, también hizo lo mismo. Y Jacob cuando creció y fue patriarca y todo eso, entonces Jacob a los 12 patriarcas. También Jacob se lo hizo a todos los patriarcas. Y todo extranjero que quisiera entrar en el pueblo de Dios, en el pueblo de Israel, se tenía que circuncidar. Si no, no podía ser miembro del pueblo de Dios y habitar con ellos. Entonces, el pacto de la circuncisión. Entonces, ¿qué viene a hacer esto? Dice, llegó a ser, voy a apuntarlo así. ¿Qué llegó a ser? Dice que llegó a ser señal del pacto para Israel. Llegó a ser señal del pacto para Israel. Llegó a ser pacto para Israel. Ese pacto era para el pueblo de Israel. Y siguió a través de la descendencia de Abraham. Eso continuó, no sé por cuánto tiempo continuaría, si por los siglos, no sé. Pero de todas maneras, este pacto que Dios le dio a Abraham, de la tierra prometida, de Canaán, que fuera la tierra prometida, ese pacto,
le dio ese pacto de la circuncisión, se tenía que circuncidar primero. Y eso pasó con Abraham. Y después de que todo esto pasó, llegó ya a Canaán, pero eso lo vamos a ver más adelante, no nos vamos a adelantar, vamos a ir punto por punto, porque tampoco tenemos afán, no hay afán de ninguna manera. Entonces, hasta aquí vamos a llegar y vamos a ver en el próximo video, vamos a ver el punto D de este mismo, que sería el punto D, se lo va a quedar debiendo, porque todavía hay que investigarlo, el punto D, y vamos a seguir para el punto número 2. El punto número 2, que el punto número 2 nos habla la historia de Israel desde el tiempo de Moisés. Vamos a ver la historia de Israel, la vida de Israel en ese tiempo. ¿Listo? Entonces, espero que les haya gustado, espero que ustedes investiguen también, investiguen a Caifás, investiguen las palabras circuncisión, explicar, enfatizar, bueno, todas las cositas, investíguenla, lean los versículos, saquen sus propias conclusiones. Ustedes mismos estudiando esta palabra, saquen sus propias conclusiones de lo que estos Hechos del Apóstol, capítulo 7, nos quiere dar a entender a nosotros. Esta circuncisión, nosotros la hacemos. No físicamente, pero sí espiritualmente. Nosotros nos circuncidamos, nos separamos del mundo, y eso es lo que es. La circuncisión es la separación. ¿Okay? Entonces nosotros nos separamos del mundo, nosotros nos circuncidamos. Cuando hacemos la oración de fe, cuando hacemos la oración de fe, en las iglesias, en la casa, en la calle, en una campaña, etcétera, etcétera, en ese mismo momento somos circuncidados espiritualmente. Ya hacemos ese pacto con Dios de la circuncisión, de separarnos del mundo y servirle a Él, a nuestro Señor Jesucristo. Así que si usted, amigo, no se ha circuncidado espiritualmente, busque una iglesia. Vaya a una iglesia de santidad. Una iglesia de santidad, donde usted pueda ver un cambio total en su vida y en la vida de su familia. Y circuncídese y sírvale a Dios. Muchas gracias por ver este video. Dele like a la campanita o suscríbase, etcétera, etcétera, o a la manito, dele toma arriba a la manito, etcétera, etcétera. Suscríbase a nuestro canal. Ministerio Cuando Vuelvas a Casa. Vamos a seguir haciendo esto, después vamos a seguir con Romanos. Terminamos Hechos y continuamos con el libro de Romanos, que es un libro espectacular. Si este es hermoso, porque es el nacimiento de la iglesia primitiva, el libro de Romanos es algo muy bonito, muy bonito. Entonces vamos a estudiar también el libro de Romanos, pero terminemos este primero. Vamos a tratar de hacerlo lo más posible, aunque no hay afán, como les digo, no hay afán. Dios los bendiga a todos. Muchas gracias por vernos.